Buenos días para todos, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de formación. Mi nombre es David Andrés Sánchez Arboleda, soy licenciado en Humanidades y Lengua Castellana, magíster en Historia del Arte y actualmente pues estoy haciendo un doctorado en Filosofía, como pudieron ver en la presentación inicial. Hago parte del equipo de la Alianza por la Educación Media, llevo 15 años como educador en instituciones públicas de la ciudad de Medellín. Y el día de hoy nos vamos a acercar a la propuesta curricular del área de lenguaje, así que vamos a comenzar. Máster, por favor, la presentación. Bueno, este taller virtual de propuesta curricular del lenguaje tiene pues como algunos elementos que queremos compartir sobre esta propuesta. Ahí vamos a empezar con nuestros objetivos, luego vamos a pasar a la agenda, que está aquí, la están viendo en este momento. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a hablar de nuestras angustias, de nuestros desafíos, de los retos y los mitos que tenemos los docentes de media y sobre todo pues evidentemente del área del lenguaje. Luego vamos a hablar sobre los contenidos y su rivalidad con los aprendizajes esenciales, o más que rivalidad, digamos que su diferencia, porque nosotros estamos enseñados a trabajar a partir de contenidos, pero vamos a ver qué es eso de aprendizajes esenciales y qué hace parte de nuestra propuesta. Como tercero, vamos a hablar de la relación entre las habilidades del siglo XXI en nuestra área, que es el área del lenguaje, y por último vamos a ver como unas ideas claves que nos van a ayudar a llevar al aula como todas estas aproximaciones e ideas que tenemos con nuestra propuesta. Siguiente. Bueno, entonces, como objetivos para este pequeño encuentro, vamos a tener primero recordar como los elementos claves de los documentos curriculares del área de lenguaje. Ustedes saben que esos documentos son los que tiene el Ministerio de Educación y que vienen de los lineamientos curriculares y últimamente, o los últimos que tuvimos fueron los DBA. Luego vamos a identificar como los propósitos de la educación media en relación con el área de lenguaje, a partir de los criterios de priorización que desde el programa nosotros desarrollamos. Y posteriormente vamos a comprender los aportes que el área de lenguaje puede brindar a la construcción del proyecto de vida, del bienestar físico, del bienestar socioemocional, que son los ejes fundamentales de la propuesta pedagógica y curricular para la educación media que tiene nuestra alianza. Dentro de esos ejes, evidentemente, está o están amarrados directamente a nuestros procesos de aprendizaje y de enseñanza. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, vamos a empezar con angustias, desafíos, mitos y retos. La primera pregunta que vamos a tener aquí, o el primer acercamiento, es precisamente cuáles son esos temores que tenemos nosotros cuando llegan como nuevas propuestas de enseñanza a nuestras instituciones, ¿cierto? Nosotros tenemos un montón o un sinnúmero de elementos dentro del área que tenemos que trabajar. Entonces, digamos que en diferentes conversaciones que hemos tenido con muchos colegas, y hablando precisamente de esos temores de enseñar lenguaje en la media, pues nos han contado que uno de sus temores es no preparar adecuadamente a los estudiantes para las pruebas saber. Todos sabemos que las pruebas saber están inmersas o son intrínsecas a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la media, pero digamos que ese no es nuestro objetivo principal, a pesar de que sabemos que nos miden con las pruebas, sabemos que las pruebas tienen unos resultados que son inherentes a las instituciones educativas, pero digamos que ese no es el objetivo fundamental de la educación en la media, ¿cierto? Entonces, tenemos ese temor, pero tenemos que empezar a reformular esa idea para que podamos transitar hacia procesos de aprendizaje más significativos, ¿cierto? Insisto, sabemos que están ahí, sabemos que tenemos que trabajar alrededor de esas pruebas a ver, pero también tenemos que pensar que no es lo fundamental, eso no es lo principal en los procesos de enseñanza en la media. Un segundo temor que tenemos es que no cumplir con todos los contenidos sugeridos en el currículo dentro de la institución educativa. Y yo creo que aquí también tenemos que dar una pelea fuerte y es que a nosotros nos interesa no enseñar mucho, sino que los estudiantes aprendan, ¿cierto? Tener unos aprendizajes esenciales que nos lleven a que los estudiantes lo que aprendan lo aprendan bien, ¿cierto? No es empezar a pasar por temáticas, empezar a abordar un montón de conceptos dentro de nuestras clases y llenar a nuestros estudiantes de conceptos sin pasar por procesos de aprendizaje. Entonces, por eso, digamos que también lo tenemos aquí como uno de los temores que tenemos que empezar como a superar, ¿cierto? Porque más que contenido, nosotros tenemos que desarrollar
unos procesos de enseñanza y aprendizaje que lleven a nuestros estudiantes a ir un poco más allá de ese proceso básico de la media. Como tercero, otro de los temores que tenemos y que eso lo resolvemos sobre todo en las planeaciones o en el trabajo que hacemos de preparación de nuestras áreas, está el que no articulemos los referentes curriculares nacionales en las clases con los estudiantes. Si bien nosotros tenemos unos referentes que nos dan digamos, una gran cantidad de posibilidades, esas posibilidades se pueden ampliar de acuerdo a los contextos y de acuerdo también como a los criterios que nosotros tengamos en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces es importante que tengamos en cuenta que así sea un temor, muchas de las cosas que nosotros planeamos y organizamos para que nuestros estudiantes aprendan están inmersos dentro de esos referentes. Si los leemos y los interpretamos adecuadamente, seguramente vamos a tener muy buenos resultados. ¿No? Eh, un, pues y el último temor, yo diría que uno de los más complejos es que no tengamos en cuenta el contexto de los estudiantes, su proyecto de vida, sus habilidades socioemocionales y sus necesidades. Y ese es uno de los temores que nosotros también tenemos. Y es que hoy, en la educación de hoy, los chicos exigen otras cosas, ¿cierto? Todos sabemos que tenemos que ir caminando hacia la educación que nos lleve a la construcción de proyectos de vida que los chicos puedan desarrollar, que los chicos puedan trabajar, al desarrollo de sus habilidades socioemocionales, porque sabemos todas las problemáticas que tenemos inmersas en la escuela hoy y que adicionalmente eso nos lleve pues como a tener como estudiantes que puedan llegar a una educación superior, eh, como con un gran objetivo o por el contrario que ingresen al mundo laboral de forma adecuada. Entonces, por eso aquí ponemos que la importancia de la formación en la media tiene que estar en que nuestros estudiantes primero culminen o logren culminar la media desarrollando esos proyectos de vida, ¿cierto? ¿A partir de qué? De una formación integral, donde el desarrollo académico y socioemocional sea lo importante, donde ellos logren experiencias significativas que recuerden incluso después de haber pasado por la institución y que eso adicionalmente esté aunado a sus intereses y que con eso puedan construir, puedan alcanzar sus metas, puedan alcanzar todo lo que ellos se proyectan dentro de la institución, ¿cierto? Y lo segundo es que los estudiantes aumenten sus posibilidades de ingreso a la educación superior, inmediato o posterior, porque sabemos que todos nuestros estudiantes no lo van a hacer de forma inmediata, algunos van a ingresar al mundo laboral, ¿cierto? Y que obtengan su diploma, pero además que pues terminen teniendo ese puntaje en las pruebas, a ver qué tanto nos preocupan, para que puedan acceder a una educación superior como una opción real. ¿Listo? Entonces es importante que empecemos a superar estas angustias para llegar a otros elementos importantes que tenemos dentro del área. Máster, siguiente, listo. ¿Cuál es nuestro objetivo o cuál es el objetivo del área según el Ministerio, perdón, cuál es el objetivo del lenguaje en la media según el Ministerio de Educación Nacional? Aquí lo tenemos y es muy claro. Nos dicen que en la educación media debemos profundizar en la consolidación de una actitud crítica del estudiante a través de la producción discursiva oral y escrita, ¿cierto? ¿Para qué? Para que tengamos un mayor conocimiento de la lengua castellana, de manera que nuestros estudiantes puedan tener, puedan superar esas demandas que tienen los interlocutores en los contextos comunicativos. Y además, esta actitud crítica se puede fortalecer pues trabajando la literatura, que es uno de los referentes que más tenemos, se puede trabajar trabajando elementos del lenguaje no verbal, se puede trabajar a partir de los diferentes aspectos de expresión crítica, los aspectos de expresión cultural, los aspectos éticos de la comunicación, que como todos sabemos hacen parte de nuestros estándares. Como están inmersos en nuestros estándares y nuestros lineamientos curriculares y posteriormente en nuestros DBA, sabemos que toda esa información que aparece dentro de nuestros referentes es lo que nosotros tenemos que lograr para que nuestros estudiantes puedan desarrollar una actitud crítica frente al mundo, ¿cierto? Porque no es importante que no olvidemos esos procesos, porque evidentemente el desarrollo lingüístico, el desarrollo comunicativo, el desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes, mientras pasan por las instituciones educativas, debe articularse con las características de cada uno, debe articularse con las características de las regiones, debe caracterizarse de acuerdo a las necesidades que tenemos en cada espacio de nuestro territorio. Y por eso nuestra propuesta va caminando precisamente hacia el desarrollo de unas habilidades muy puntuales. Entonces, la pregunta que nos viene después de esta reflexión inicial es, ¿dónde debería estar la centralidad
al planear las clases del área de lenguaje, ¿cierto? Porque tenemos, o no, digamos que en las conversaciones que hemos tenido con colegas, algunos nos dicen, no, hay que hacer mucho énfasis en la ortografía, tenemos que hablar de aspectos lingüísticos, aspectos formales de la lengua, otros nos dicen, no, tenemos que abordar mucho la lectura de los estudiantes, que lean mucho, que produzcan mucho texto, porque digamos que ahí podemos desarrollar el resto de habilidades, ¿cierto? Otros se inclinan más por la historiografía de la literatura, entonces tenemos que hablar de literatura colombiana, de lo que pasó en el boom latinoamericano, de lo que pasó con la literatura indígena, de lo que pasó con la literatura española, ¿cierto? Y entonces nos vamos yendo por algunos, o vamos escogiendo como algunos elementos dentro de nuestra área y vamos haciendo o profundizando en esos elementos, ¿cierto? Y cada uno, de acuerdo a sus gustos e intereses, va eligiendo cómo hacia dónde va caminando en esa centralidad. Pero resulta que nuestra propuesta, después de haber hecho como una indagación, haber hecho un estudio fuerte y haber leído bastante con respecto a qué es lo más importante, donde deberíamos priorizar nuestros procesos de aprendizaje, y que ustedes se van a encontrar en el documento del área de español, en las orientaciones curriculares del área de lenguaje, y es que queremos hacer una priorización de las habilidades comunicativas, ¿cierto? ¿Cuáles son nuestras habilidades? Pues leer, escribir, escuchar y hablar. Nosotros hablamos todo el tiempo de esas habilidades porque son las que facilitan el acceso al conocimiento, no solamente en nuestra área, sino en otras áreas, y son esenciales para la comunicación, para que los estudiantes se puedan desenvolver en la vida académica y laboral, y que además se pueden trabajar no solamente en la media, sino durante toda la vida escolar, solo que si hacemos énfasis en la media, en esos elementos, seguramente vamos a lograr que los estudiantes reflexionen más sobre su entorno social, sobre su entorno familiar, sobre su entorno escolar, sin importar los aprendizajes abordados. ¿Cómo así? Pues que yo puedo trabajar esas 4 habilidades si trabajo la literatura, si trabajo la comprensión y la producción textual, si trabajo los aspectos formales de la lengua, porque todos ellos debería enfocarlos en la priorización de esas habilidades, ¿cierto? Cuando yo trabajo historiografía de la literatura, yo puedo potencializar esas habilidades conversándolo con los chicos desde de una obra, escribiendo sobre esa obra, escuchando algunos podcasts o algunos videos sobre algunos expertos que hablen de esas obras, ¿cierto? Desarrollar conversatorios. Entonces, miren que si focalizamos y priorizamos esas habilidades comunicativas desde los aprendizajes esenciales que nosotros creamos que debemos desarrollar en nuestra institución, vamos a lograr mejores resultados. En nuestra propuesta van a ver, seguramente más adelante cuando ustedes tengan acceso a la malla de priorización de aprendizajes y a los esquemas de secuencias didácticas, se van a dar cuenta que cualquier aprendizaje pasa por estas habilidades. Si planeamos y organizamos bien nuestras clases y los procesos pues, que nosotros desarrollamos. Máster siguiente. Bueno, ¿cuáles son los desafíos entonces que nosotros tenemos dentro del aula? Y es que pensamos que por desarrollar estas habilidades no vamos a cumplir con los contenidos básicos, ¿cierto? Y la desconexión entre la forma y el contenido en la enseñanza de nuestra lengua. Yo creo que aquí tenemos que pensar en una situación que es muy particular, y es que, como les decía, nosotros tenemos no contenidos básicos, tenemos unos procesos que debemos desarrollar con nuestros estudiantes. Y si esos procesos logramos desarrollarlos a partir de esas 4 habilidades, seguramente vamos a lograr resultados académicos y laborales en nuestros estudiantes muy positivos, ¿cierto? Adicionalmente, si abordamos los procesos socioculturales desde estas 4 habilidades, vamos a hacer que nuestros estudiantes puedan sus puntos de vista, que construyan ideas individuales y colectivas, que se relacionen con su entorno, que lo analicen, que se conduzcan además desde sus propios procesos emocionales a construcciones de proyectos de vida, y eso nos va a dar muy buenos resultados. Entonces, otro de los retos que tenemos es cómo integrar todo eso que rodea a nuestros estudiantes de nuevas tecnologías o cómo integrar esas nuevas tecnologías al área. Nosotros tenemos una ventaja y es que nuestra área es extremadamente maleable y es que tenemos que aprender a vincular todas esas estructuras que nacen dentro de las nuevas tecnologías en nuestras planeaciones de clase, ¿cierto?
Entonces, las interacciones derivadas de redes sociales, TikTok, Instagram, X, y todos estos elementos que los chicos tienen hoy y que se relacionan directamente con ellos, que son los que les causan también un montón de problemas emocionales, es cómo esos nuevos lenguajes pueden ayudarnos a desarrollar buenos procesos de aprendizaje, ¿cierto? Desde la concepción inicial de los lineamientos curriculares y desde los estándares, digamos que no hemos avanzado tanto en nuevos lenguajes y en nuevas formas comunicativas, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es eso que tenemos desde los lineamientos curriculares, los estándares y los DBA, actualizarlo a estos nuevos lenguajes que tienen los chicos, lenguajes gráficos, lenguajes de lo visual, de lo audiovisual, y que son insumos que nos sirven eh, para poder articular mejor nuestros procesos de aprendizaje y de enseñanza. Ojo, porque hoy todavía parecen desarticulados en las lecturas de texto que tenemos nosotros. Nosotros todavía creemos que leer un texto es simplemente tomar un texto, un texto directivo, es decir, un texto con letras y no poder leer imágenes, no poder leer videos, que es hoy uno de los elementos que los chicos más leen. Entonces ahí tenemos también un reto que tenemos que empezar a abordar y a trabajar ampliamente. Listo. Entonces, frente a este montón de preocupaciones, nosotros dijimos, bueno, eh, ¿qué hacemos? ¿Cómo planteamos estos procesos de aprendizaje? Entonces dijimos, bueno, primero hay que pensar que el aprender toma mucho tiempo, ¿cierto? Porque si reflexionamos un poco en cuánto tiempo nos tomó a nosotros aprender a montar bicicleta, yo relacionaba como todo este proceso con ese ejercicio y yo pensaba, bueno, pues primero, cuando yo aprendí a montar en bicicleta fue súper demorado, yo me demoré varios meses, le tenía temor, ¿cierto? Tenía que lograr el equilibrio, tenía que familiarizarme con el equipo, tenía que pedalear, tenía que practicar el frenado y los giros, luego tenía que realizar una práctica continua, luego tenía que hacer correcciones y ajustes para poder mejorar mi proceso de manejar. Entonces yo decía, bueno, si todos los procesos de aprendizaje fueran como montar bicicleta, eso quiere decir que nosotros deberíamos tener tiempo para poder aprender y para aprender algo, y sobre todo algo que resulta tan complejo como los elementos de nuestro lenguaje, ¿cierto? Entonces, una reflexión inicial para poder entender nuestra propuesta es que aprender toma tiempo. Y por eso, en el diseño de nuestra propuesta, se van a dar cuenta que tenemos unos aprendizajes esenciales que tienen muchas horas de trabajo, pero que si lo adaptamos y lo logramos desarrollar, los chicos no solamente van a aprender una cosa, sino que van a aprender muchas cosas en el proceso y sus procesos de aprendizaje van a ser más conscientes, van a ser más duraderos y seguramente vamos a lograr una mejor conexión con los aprendizajes. ¿Listo? Máster siguiente. Bueno, entonces, vamos a esta discusión que creo que es una discusión que nos hemos tenido que pelear desde hace mucho tiempo. Y es, nosotros enseñamos por contenidos, regularmente lo hemos hecho de esa forma, o tenemos que empezar a cuestionar esos contenidos que estamos enseñando y llevarlos más a unos aprendizajes, ¿cierto? Que nosotros llamamos aprendizajes esenciales. ¿Por qué aprendizajes esenciales? Básicamente porque es lo mínimo que nosotros esperamos que un estudiante aprenda, porque es esencial que sepa eso, porque es esencial que se relacione con todos esos elementos que nosotros planteamos como aprendizajes y que están relacionados directamente con muchas circunstancias que están vinculadas a su entorno, a los diferentes lenguajes de comunicación y evidentemente a nuestros referentes legales, ¿cierto? Entonces pensemos solamente en un ejercicio. Tenemos aquí un aprendizaje esencial con el cual construimos nuestra secuencia didáctica. Cuando ustedes lleguen a la secuencia didáctica, se van a dar cuenta que tenemos este aprendizaje puesto allí con una propuesta muy interesante de trabajo, ¿cierto? Entonces, nuestro aprendizaje esencial dice, el estudiante construye, redacta, revisa y corrige textos argumentativos, orales y escritos, teniendo en cuenta las características de este género discursivo y la audiencia a la que se dirige, ¿cierto? Si leemos este aprendizaje, seguramente todos empezamos inmediatamente a pensar en qué tipo de contenidos vamos a agrupar en este aprendizaje, ¿cierto?
Entonces todos pensamos inmediatamente, bueno, yo aquí puedo trabajar tipos de argumentos, voy a hacer debates, voy a leer algunos textos argumentativos, los voy a poner a escribir un texto argumentativo, les voy a explicar cuáles son las características, y siempre pensamos en texto escrito, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo regularmente pensamos este tipo de aprendizaje. ¿Listo? Por ejemplo, si lo pensamos como un aprendizaje por contenidos, ¿cierto? Miren que tenemos, primero vamos a hablar de planeación textual, entonces el profesor empieza a organizar, listo, voy a hablar de tesis, voy a hablar de argumentos, voy a hablar de fuentes de información, luego dice, bueno, voy a explicar cómo es la estructura textual de los textos argumentativos, de pronto les voy a explicar que existen muchos otros textos argumentativos como los publicitarios, los avisos, las propagandas, las campañas de promoción y prevención, y bueno, después les voy a explicar cómo son las estrategias visuales de la argumentación y después la coherencia, la cohesión y la adecuación de textos gráficos, pensando en que este profesor tuvo un avance máximo. ¿Cómo así que un avance máximo? Miren que aquí está hablando de estrategias visuales de argumentación y no está hablando de estrategias escritas, que sería a lo que nosotros nos acercaríamos inicialmente, ¿cierto? Porque pensamos en la argumentación como una estrategia escrita. Yo dije, voy a pensar en esta primera propuesta en un profesor que piense que la argumentación se puede hacer visual, ¿cierto? Entonces, llevándolo a esa propuesta inicial que estábamos planteando, este profesor pensó en un contenido que desarrollara textos argumentativos visuales, ¿cierto? Entonces, este profesor pensó en toda una estructura de planeación donde siempre está explicando elementos de planeación textual, donde está explicando elementos de estructuración textual, de estrategias y después de coherencia y cohesión de textos gráficos porque va a desarrollar algo publicitario, ¿cierto? Ahora, lo publicitario no es lo único, miren que tenemos muchos elementos o muchas estructuras textuales argumentativas, los avisos, las propagandas, las campañas de promoción y prevención, pero uno o nosotros tenemos que empezar a elegir a partir del contexto de nuestros estudiantes y sus necesidades, ¿cuál sería el elemento argumentativo que más se conectaría con ellos? Claro, podríamos pensar en hacer algo visual y algo escrito. Eso no quiere decir que eso no se pueda ver o no se pueda desarrollar. Claro que sí. Solamente que tenemos que empezar a leer nuestro contexto, leer a nuestros estudiantes de media y así poder empezar a planear, organizar nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿cierto? Entonces, miren, esto es una planeación por contenidos. ¿Por qué por contenidos? Porque tenemos una estructura muy rígida de cómo tenemos que enseñar los textos argumentativos, insisto, en este caso visual, aunque podría ser escrito o podría ser otro que no fuera la publicidad, ¿cierto? Pero en nuestra propuesta hay otra cosa, ¿cierto? Nosotros nos tomamos el tiempo para que los estudiantes aprendan, nos tomamos el tiempo de planificar y nos tomamos el tiempo además de organizar muchas actividades en las que los estudiantes se puedan conectar con un sinnúmero de circunstancias y de situaciones, ¿cierto? Y esa es la propuesta que vamos a ver a continuación. Máster, ¿me puedes devolver, por favor? mm, Anterior. No, entonces avancemos un poquito, creo que ahí eliminaron una diapositiva, la otra, en la siguiente, listo. Entonces miren que aquí está la explicación del modelo magistral de las características del texto publicitario. Podríamos hacer una exposición de ejemplos de afiches publicitarios, después el reconocimiento de las características de esos afiches, una toma de nota de los estudiantes de acuerdo con los ejemplos, una socialización de ideas, una construcción de afiches con temática libre y una exposición. Entonces miren que aquí hay una cosa muy particular y es que con esto regularmente nosotros cerraríamos nuestro proceso de aprendizaje, ¿cierto? ¿Por qué? Porque decimos, bueno, ya les expliqué cómo es el texto publicitario, expusimos esos afiches, reconocimos las características, después los estudiantes anotaron, hicimos un ejercicio evaluativo y cerramos, ¿cierto? Digamos que este ejercicio por contenidos nos va a tomar aproximadamente entre una semana de clase, más o menos, ¿cierto? Una semana de clase, unas 4, unas 8 horas de clase, porque tenemos que abarcar un montón de contenidos, ¿cierto? Pero en nuestra propuesta vamos un poco más allá. Listo. Entonces aquí, si podemos acercar un poquito, Máster, por favor, la presentación. Entonces aquí tenemos varias cosas.
Lo primero es que este es un modelo que se desarrolló a partir de la centralidad en el aprendizaje esencial. ¿Cuál es el aprendizaje esencial? Ese que leímos ahorita que tenía que ver con la producción de textos argumentativos orales y escritos, ¿cierto? Y que lo desarrollamos a partir del lenguaje publicitario también, precisamente para que tuviera como una conexión con esa otra forma de llevar el aprendizaje al aula de clase. Entonces, miren que aquí tenemos un aprendizaje que nos va a tomar aproximadamente 9 sesiones que se van a traducir en 27 horas de clase, ¿cierto? Ustedes van a decir, pero es que eso es mucho tiempo, ¿cómo nos vamos a tomar 27 horas de clase en un solo aprendizaje? Profes, si nosotros desarrollamos estos aprendizajes enfocados en los elementos que nosotros les vamos a presentar, les aseguro que vamos a tener unos chicos que van a aprender muchas cosas durante todas estas sesiones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estas sesiones están diseñadas a partir de las competencias socioemocionales, las habilidades para el siglo XXI, la evaluación formativa, el proyecto de vida, la importancia del bienestar físico, ¿sí? Y tiene muchos ejercicios, no solamente de lectura, de escritura, creativos, de organización, de diálogo, de discusión, que van a hacer que nuestros estudiantes durante el desarrollo de un solo aprendizaje esencial puedan aprender muchas cosas, pero logren ese aprendizaje esencial de manera muy contundente, ¿sí? En esta propuesta, que ustedes seguramente se van a acercar a ella más tardecito o digamos que en un tiempecito cuando conozcan las secuencias didácticas, este es el ejemplo que yo construí para que ustedes se acercaran a cómo desarrollar clases a partir de aprendizajes esenciales y en todas estas sesiones teniendo en cuenta todos esos elementos. ¿Qué cosas vemos aquí? Vemos un montón de colorcitos, vemos un montón de números, ¿cierto? Y yo quise redondear como las actividades claves que hice en esa propuesta, de esa secuencia didáctica, con 9 cosas, ¿cierto? Digamos que dentro de esas 9 sesiones, pues vamos a encontrar otro montón de actividades y va a estar el paso a paso de lo que tenemos que hacer para poder lograr esos aprendizajes. ¿Listo? Eso como primero. Lo segundo es que tenemos el color morado en algunas frases, eso también ustedes lo van a encontrar en la secuencia didáctica. Ese color morado hace énfasis en las actividades que tienen que ver con competencias socioemocionales de nuestros estudiantes. Las frases que están en verde, que también se las van a encontrar allá en ese mismo tono, tienen que ver con el bienestar físico. Y el naranjado o amarillo oscuro tiene que ver con proyecto de vida, ¿cierto? Allá se van a encontrar con evaluación formativa en rojo, por ejemplo, y las indicaciones en negro. Pero eso seguramente cuando lleguemos a las secuencias didácticas, pues ustedes las van a poder observar y allí está toda la explicación paso a paso, ¿cierto? Entonces nosotros dijimos, vamos a explicarles o vamos a hacer con nuestros chicos o vamos a diseñar precisamente a partir de ese aprendizaje esencial de textos argumentativos orales y escritos, vamos a diseñar una campaña publicitaria, que fue la propuesta que vimos ahorita a partir de contenidos, pero como aprendizaje esencial, ¿cierto? Entonces, decidimos que íbamos a tomar una problemática que hemos observado en nuestros estudiantes, ¿cierto? Y en nuestro contexto. Y es la sensibilización sobre los ideales de belleza y los estereotipos culturales, corporales que nos muestra la publicidad, ¿cierto? Vemos hoy que nuestros chicos tienen una obsesión con el cuerpo, ¿cierto? Por eso todas las enfermedades alimenticias, por eso el bullying, creemos que existe solamente un tipo de belleza. Entonces quisimos abordar esa temática para trabajar ese aprendizaje esencial. Entonces, miren cómo un proceso puede elegir un tema específico para poderse desarrollar y ahí unimos un montón de circunstancias y de situaciones que nos llevan a aprendizajes muy importantes, ¿cierto? Entonces aquí digo que en las primeras sesiones vamos a hacer una sensibilización sobre los ideales de belleza y los estereotipos. Esa sensibilización la vamos a hacer a partir de unos videos, vamos a ver unos afiches, vamos a hacer unas preguntas iniciales a nuestros chicos sobre cómo se sienten con sus cuerpos o qué no les gusta, es cierto, pero evidentemente eso con unas actividades de sensibilización con las que hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer como actividad, miren que aquí dice evaluación formativa, allí dice evaluación formativa en esa sigla EF, y lo primero que hacemos es un collage del cuerpo ideal y vamos a hacer un museo de los cuerpos ideales, ¿cierto?
Para eso, pues obviamente vamos a llevar unos recortes, está en la preparación, en la organización de la secuencia didáctica, y vamos a observar todos esos cuerpos, ¿cierto? Por eso ponemos ahí en morado el cuerpo ideal, porque es lo emocional de nuestros chicos, ¿cierto? Para ellos, ¿qué es un cuerpo ideal? ¿Cómo proyectan ese cuerpo ideal? ¿Sí? Y los presentaremos en el museo y por eso lo ponemos en verde, porque también hace parte de ese bienestar físico. ¿Cuál es el cuerpo que yo deseo tener, ¿cierto? Después de esa socialización, vamos a hacer una reflexión sobre el cuerpo como contenedor de emociones, potencialidades y habilidades físicas. Miren que ahí están los tres colores: lo socioemocional, las potencialidades como proyecto de vida y las habilidades físicas como bienestar físico, ¿cierto? Entonces, vamos a construir unas siluetas, que si ustedes pasan al paso 4 lo observan. Vamos a construir unas siluetas a las que vamos a añadir unos post-it o unos pedacitos de texto con los aspectos que les gustan a ellos, sus potencialidades y los lugares donde se ubican las emociones en el cuerpo, ¿cierto? Vamos a hacer unas siluetas de sus cuerpos y vamos a llenarlo con todo este montón de elementos que hablan de ellos. Volvemos a los mismos elementos de evaluación de competencias socioemocionales, de bienestar físico y de proyecto de vida. Miren que hasta el momento no hemos hablado de nada argumentativo. Estamos reflexionando con ellos alrededor del tema de su cuerpo, de sus posibles potencialidades, de lo que ellos necesitan, de cuáles son los lugares donde sienten las emociones, ¿sí? Y todavía no hemos llegado a la argumentación, la construcción de textos argumentativos orales y escritos, que era lo que nos decía nuestro aprendizaje, pero hacia allá vamos y hemos ya desarrollado discusiones alrededor de la importancia o no de tener unos estereotipos en nuestra sociedad, ¿cierto? Aquí tenemos nuestra primera producción textual. Esa producción textual va a tener una rúbrica de autoevaluación. Miren que aquí dice evaluación formativa EF en la sesión número 2 y en la sesión número 4. Vamos a tener una autoevaluación con una rúbrica que también está dentro de los insumos que ustedes van a ver en las secuencias didácticas. O esa autoevaluación de rúbrica tiene que ver con esa producción textual tipo carta que ellos van a construir. Y en esa carta ellos van a escribir una reflexión sobre cómo se sienten consigo mismos, ¿cierto? Vamos a celebrar nuestras características físicas, vamos a celebrar esos aspectos que nos hacen únicos, vamos a hablar de los talentos y de las áreas de desarrollo personal que tenemos y que se vinculan a esos elementos que para nosotros son importantes, ¿cierto? Evidentemente, después les vamos a entregar un formatico de rúbrica para que ellos autoevalúen su proceso, ¿sí? Entonces, miren que tenemos un montón de actividades a las que no siempre tenemos que ponerles nota, que eso digamos también es una de las discusiones que vamos a dar, y es que la evaluación debe ser formativa, no punitiva, ni debemos castigar con ella, ni a todo hay que ponerle nota, sino que hay unas actividades específicas con las que podemos reflexionar y evaluarnos de acuerdo a nuestro desarrollo y nuestro desempeño. ¿Listo? En la sexta sesión tenemos una conceptualización sobre la belleza y la historia de los estereotipos de belleza que va a servir como base para la realización de un debate sobre este tema. Luego, en la sesión 7, vamos a diseñar una campaña publicitaria de expectativa de la belleza y sus diferentes formas. Queremos que ellos desarrollen una campaña publicitaria que llegue a todos los salones de clase y por eso vamos inicialmente a hacer una campaña de expectativa. Insisto y vuelvo a hacer un énfasis en esto, y es que cada una de estas sesiones no solamente tiene este elemento que yo pongo dentro de esta diapositiva, sino que tiene muchas otras actividades. Allí se van a encontrar las preguntas que vamos a discutir con nuestros estudiantes, las reflexiones, las retroalimentaciones que nosotros como docentes vamos a hacer. Por ejemplo, aquí en la sexta clase tenemos una retroalimentación docente de acuerdo a esos estereotipos de belleza que se dan en ese debate. Nosotros tenemos también que hablar y explicarle a los chicos a partir de todas sus posiciones, ir recogiendo información para poder después devolver esa información de manera adecuada. Entonces, todas esas implicaciones y todos esos elementos los vamos a encontrar allí. ¿Listo? Entonces, después del diseño de esa campaña de expectativa publicitaria sobre la belleza y sus diferentes formas, vamos a hacer una socialización de las campañas publicitarias con otros grupos. Entonces vamos a diseñar un formatico de encuesta, por ejemplo, aquí decimos LC, que es una lista de chequeo que tenemos nosotros también diseñada para que los otros chicos coevalúen
esas campañas publicitarias, cómo les parecen esas campañas publicitarias, y si tienen efecto o no, si sí alaban y digamos que nos muestran las diferentes formas de belleza que tenemos, si esas bellezas en realidad se representan en todo lo que estamos viendo, ¿cierto? Para que no solamente nuestros chicos o los chicos del grado en el que estamos enseñando, sino los chicos de otros grados también empiecen a reflexionar sobre ese tema. Miren qué red tan interesante de aprendizaje vamos a lograr aquí. Y en nuestra novena clase ya vamos a relacionarnos con nuestro entorno, después de leer unos capítulos de unos textos que están puestos allí, una reflexión sobre cómo nuestros barrios, nuestro contexto y nuestro entorno también es un cuerpo. Entonces diseñamos unos mapacuerpos, ¿cierto? Nos reíamos mucho cuando planeábamos esto de los mapacuerpos porque decíamos qué bacano poder pensar en estas circunstancias, y es que vamos a conectar la relación que hay entre la forma física del barrio y su relación con el cuerpo humano, ¿cierto? Todos los barrios tienen unas zonas a las que les tememos, unas zonas que nosotros llamamos feas, otras que nos parecen más bonitas, así como en el cuerpo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un mapa cuerpo del barrio para ir ubicando también esos lugares y así reflexionar con relación a nuestro entorno, y podamos llevar también esta reflexión a lo que nos rodea. Entonces miren que aquí tenemos una secuencia de 9 sesiones de clase con 27 horas de clase, diferente a lo otro que seguramente nos podría tomar 4 horas, 5 horas, pero que no lograríamos un aprendizaje profundo en nuestros estudiantes ni que recordaran tantos elementos. Aquí van a aprender no solamente a desarrollar textos argumentativos, sino que van a aprender otras cosas que les van a servir para conectarse con sus emociones, para conectarse con su bienestar físico y su cuerpo, y para proyectarse también sus habilidades en función de lo que ellos van a hacer luego de formarse en nuestras instituciones. Y miren que aquí no estamos hablando solamente de pruebas AB, y miren que aquí no estamos hablando solamente de contenidos y de que sepan qué es la literatura española, ¿no? Aquí vamos a leer unos capítulos de un texto que nos va a hablar de Grecia, de unos textos que nos van a hablar de los romanos, ¿cierto? Y que todo eso va a estar inmerso dentro del desarrollo de los procesos de aprendizaje que nosotros vamos a desarrollar. Entonces es muy importante, profes, que aprendamos también a desarrollar o a construir estas secuencias a partir de la centralidad que le vamos a poner en esos aprendizajes esenciales. Bueno, ahora viene otro problema, o más que una problemática, digamos que una circunstancia a la que nosotros nos tenemos que empezar a acoplar como profes de lengua y sobre todo con nuestros estudiantes en la actualidad, ¿cierto? Y es cómo relacionamos todos nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje con las habilidades para el siglo XXI, y eso cómo lo conectamos con el área de lenguaje. Bueno, mm, lo primero es que tenemos en esas habilidades para el siglo XXI y en nuestra área muchas competencias que tenemos que abordar, ¿cierto? Competencias para gestionar el conocimiento y el aprendizaje, competencias para el ingreso al mundo laboral y el ejercicio profesional, competencias para la convivencia y las relaciones interpersonales, competencia para la autoestima y el ajuste personal, ¿cierto? Entonces miren que tenemos unos elementos que nosotros también tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar nuestros diseños de secuencias didácticas de clase de aprendizajes, ¿cierto? Ser aprendices permanentemente, porque nosotros todo el tiempo estamos buscando información, y esa información pues tenemos que empezar a enseñarles a nuestros estudiantes cómo elegirla, cómo seleccionarla adecuadamente, cómo organizarla después, cómo desarrollar procesos de lectura y de escritura alrededor de temáticas específicas, porque la gestión del conocimiento y la gestión del aprendizaje tiene que ver con esas búsquedas de información, ¿cierto? Lo segundo es que pareciera que estamos muy desarticulados, profesor, hoy con las competencias para el acceso al mundo laboral, ¿cierto? Entonces tenemos que desarrollar esas competencias también dentro de nuestra área, trabajar en equipo, colaborar, apoyarnos en otros y que otros nos apoyen a nosotros. Eso es lo que nosotros llamamos aprendizaje cooperativo, que es lo que podemos lograr dentro de las aulas de clase, ¿cierto? Em, Esos aprendizajes cooperativos con unos roles específicos para cada uno y que cada uno sepa qué tiene que hacer, porque evidentemente nosotros hoy nos encontramos con que nuestros estudiantes trabajan en grupo, pero se dividen todas las actividades, usted hace esto, usted hace esto, usted hace esto, pero en realidad no lo hacen a partir de sus habilidades y sus roles dentro de esos grupos, y eso es lo que nos va a exigir el mundo laboral también. Entonces creo que ahí debe haber una centralidad muy importante en nuestros procesos de enseñanza.
¿cierto? Otro elemento de esas competencias tiene que ver con la convivencia y las relaciones interpersonales. Nuestros estudiantes deben ser ciudadanos, además participar y ser solidarios, eso hace parte fundamental de las habilidades que tenemos para el siglo XXI, que logren convivir con la diversidad social, cultural, étnica, sexual que tenemos en nuestras instituciones, ¿cierto? Y extraer de allí elementos para tener una sociedad más abierta y equitativa para todos. Nuestros estudiantes todavía muchos están inmersos en lugares donde discriminamos a las personas por su raza, eh, nos burlamos del otro por cómo se ve. Entonces yo creo que es importante que trabajemos o desarrollemos estas habilidades en pro de lograr discutir y argumentar sobre las diferencias que nos rodean y cómo esas diferencias también nos hacen importantes, ¿cierto? Cómo las diferencias nos hacen humanos y cómo gracias a la diferencia logramos conectarnos y tener una pluralidad muy bella. Em, y como última competencia aquí tenemos el autoestima y el ajuste personal. Nuestros chicos tienen grandes problemas de autoestima, tienen muchos problemas socioemocionales hoy y yo creo que gracias a esa ley que hace poco se aprobó, esto va a entrar en gran medida en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿cierto? Y nuestros chicos tienen que aprender a autorregular las emociones, a tomar conciencia de nuestro estado, dentro, pues como de nuestro estado emocional, ¿cierto? Nosotros tenemos derecho a sentir, los estudiantes tienen derecho a sentir, entonces es aprender a sentir y a sentirse dentro de esos espacios, ¿cierto? Darle importancia a esas emociones, que podamos hablar de ello, porque siempre hemos visto o hemos dejado las emociones por allá a un lado porque lo que importa es el conocimiento. Y eso también tenemos que traerlo al salón de clase. Comprender también no solamente mis emociones, sino las emociones del otro, las emociones de mis compañeros, ponernos en el lugar del otro, ser más empáticos, ¿cierto? ¿Cuál es el lugar de esos sentimientos que tienen los demás? Y eso lo podemos lograr dándoles la oportunidad de que hablen, de que reflexionen, de que discutamos sobre las emociones que nos causan todos esos elementos de enseñanza y aprendizaje, todos esos aprendizajes esenciales que sentimos cuando aprendemos sobre un tema dentro de esos aprendizajes. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con el mundo para que podamos llegar a ser más empáticos? Todas estas competencias, profes, están vinculadas a los contextos sociales, ¿cierto? Eso lo que demuestra es que tenemos que trabajar en nuestras escuelas estas competencias para llegar a ser socialmente más responsables. Y todas estas competencias pueden estar seguramente muy intrínsecas en nuestras secuencias didácticas, en nuestros procesos de enseñanza y en esos aprendizajes esenciales que ustedes van a diseñar para sus estudiantes, porque nuestra área lo permite y porque podemos conectar fácilmente los aprendizajes con todo esto. Bueno, eh, ya para ir terminando, les quiero dar como unas ideas claves que desarrollamos en nuestra propuesta. Y esas ideas claves están enmarcadas dentro del diseño, no solamente de esas orientaciones curriculares que diseñamos desde el área del lenguaje, desde la malla de aprendizajes esenciales que ustedes van a conocer más adelante y luego las secuencias didácticas, porque digamos que son tres documentos a los que ustedes van a tener un acercamiento muy pronto. Y dentro de ese documento vamos a encontrar unas ideas para llevar al salón de clase o al aula de clase directamente todos estos elementos. Entonces, diseñé un top 10 porque hoy todos lo hablamos en cuál es el top 10 de canciones más importantes, cuál es el top 10 de libros mejor leídos, cuál es el top 10 de restaurantes. Entonces yo dije, bueno, hagamos un top 10 de nuestras orientaciones pedagógicas y didácticas, ¿cierto? Dentro de ese top 10, pues tenemos varias cositas. Primero, promover la anticipación textual en nuestras clases. Yo creo que es un tip que todos tenemos y desarrollamos casi siempre en nuestras clases y es que podemos desarrollar hipótesis sobre el contenido de los textos que vamos a abordar, de las imágenes que vamos a tener, de los paratextos, de esos textos que leemos para activar la comprensión lectora y para la conexión con nuestros estudiantes. Top 2, una variedad de estrategias de lectura y escritura. Tenemos que promover la interpretación crítica e intertextual, así como el desarrollo de escrituras creativas para fomentar la expresión escrita. No solamente es escribir por escribir, que es lo que hacemos siempre, van a sacar una hoja y vamos a escribir un texto de tal cosa. No, hay que generar espacios de creatividad, hacer cadáver exquisito, hacer escritura.
lo que hacían los, los artistas surrealistas, escritura automática, jugar un poco con las palabras, ver qué nos sale de todo eso que nosotros creamos. Entonces, esa variedad de estrategias nos va a llevar a que tengamos clases un poco más dinámicas. Top 3, diversificación de tipos de texto. Proporcionar muchas tipologías textuales, no solamente, como lo decíamos ahorita, textos continuos, sino llevar lecturas discontinuas al aula de clase, trabajar con otros sistemas simbólicos, pinturas, grafitis, series de televisión, TikTok, X. Ustedes se van a dar cuenta que los chicos saben mucho de esos elementos, ven mucha televisión, ven muchos afiches, conectarlos con lo que hay en el barrio, los eventos que hay allí y leer todas esas circunstancias. Los podcasts, por ejemplo, hoy también son una fuente de información muy importante y los podemos escuchar para poder desarrollar diferentes habilidades de lectura y de comprensión multimedial, que es un elemento fundamental. Top 4. Reconocimiento de las estructuras textuales. Es importante, importante. Los chicos creemos que ellos saben muchas cosas, pero dentro de esas cosas es importante que les ayudemos a identificar cómo es la estructura de un texto, ¿cierto? Cuáles son los apartados, cuáles son los subtítulos, cuáles son los capítulos, para que ellos puedan mejorar esa comprensión lectora. Top 5. Contextualización del autor y la obra. Es muy importante relacionar el texto con el entorno del autor. A veces nosotros ponemos actividades como, bueno, vamos a leer este texto y leemos la biografía del autor, consulten la biografía del autor y ya. Pero ¿cuál es el contexto en el que el autor escribió ese texto? Casi siempre, y lo sabemos nosotros, nuestros autores escriben a partir de las necesidades de su contexto. Entonces, su estilo de escritura, sus obras, regularmente lo que hacen es hablar de esos espacios en los que ellos vivieron, reflexionar sobre esos espacios y si nosotros logramos conectar a nuestros estudiantes con ese contexto, van a entender mejor el texto. Top 6. Desarrollar técnicas de presentación oral, es decir, nuestros chicos hoy se les dificulta mucho hablar, ¿sí? Nosotros no hablamos mucho con ellos, tenemos mucho la palabra nosotros y es necesario que ellos empiecen a tener técnicas para la oralidad, ¿cierto? Entonces, trabajar como diferentes técnicas orales como mesas redondas, paneles, simposios, no solamente el debate, que es lo que siempre hacemos, o por ejemplo, hacer improvisación discursiva, que es un ejercicio bacanísimo para que ellos tengan que improvisar 5 minutos sobre un tema que no saben y así desarrollar habilidades orales, porque como nuestra propuesta está enfocada en esas 4 habilidades básicas, a la oralidad le tenemos que dar un lugar muy importante. Top 7. Promoción de la escucha activa. Si trabajamos mucho la oralidad, la escucha no la trabajamos casi. Es un deber de nosotros aprender, no solamente a escuchar nosotros, sino enseñarle a nuestros estudiantes que escuchen. Hoy los problemas de escucha son amplísimos, incluso en nuestras reuniones de profesores nos damos cuenta que no escuchamos, ¿cierto? Entonces, fomentar la escucha activa a través de actividades como grabaciones de radionovelas, escuchar esos podcasts de los que les decía ahora, hay muchos temas interesantes que podemos escuchar, incluso textos que se narran, reportajes, investigaciones, etcétera. Escuchar los discursos más importantes de la historia. ¿Para qué? Para que podamos mejorar nuestra comprensión auditiva y así podamos ir también mejorando nuestra expresión oral. Esos elementos pueden funcionar muy bien en nuestras aulas de clase. Top 8. Construcción de campos semánticos. Analizar la elección de palabras y su conexión con otros grupos para comprender su significado y mejorar la habilidad de expresión oral y escrita. Nuestros estudiantes hoy tienen una dificultad léxica muy grave, no tenemos o no conocen un montón de palabras que deberían conocer. Entonces, muy interesante si hacemos ejercicios de construcción de campos semánticos, ¿cierto? Cómo una palabra se relaciona con otra, cuál es su raíz, cómo es su origen, de dónde viene, contemos la historia de las palabras para que los estudiantes se puedan conectar muy bien con esos campos semánticos. Top 9. Exploración de literatura contemporánea. Los profes todavía creemos que tenemos que, y no estoy queriendo decir que no los tenemos que leer, algunos los tenemos que conocer, podemos acercarnos a los clásicos, pero hoy los chicos se conectan más con las obras que están escribiendo en su contexto. Entonces es importante que incluyamos lecturas que aborden problemas actuales y reflejen los intereses de nuestros estudiantes. Con eso logramos promover la discusión y el debate oral. Por ejemplo, ¿cuántos escritores colombianos nuevos, jóvenes hay hoy con un montón de novelas bellísimas, muchos cuentos que hablan de nuestras regiones, que hablan de nuestro entorno? Y eso es lo que tenemos que empezar a llevar al aula de clase para que nuestros estudiantes se conecten más con nosotros.
Y décimo, el último, fomento de la evaluación formativa. Hay que implementar otras formas de evaluar dentro de nuestra aula de clase, ¿cierto? No podemos empezar o seguir hablando de la nota como algo punitivo, como algo que, que va en función de un resultado, no más que un resultado, no, de una actividad inmediata. Entonces, ponemos a los chicos a escribir algo y les calificamos eso que escribieron, pero no pasamos por un proceso de corrección, de revisión, de análisis, de mejora para poder llegar a mejores procesos evaluativos. Entonces hay que implementar rúbricas de evaluación para las producciones de clase y así logramos promover o habilidades y que los estudiantes sepan específicamente en dónde están fallando, revisión uno a uno, corrección directa, ¿cierto? Hay muchas formas de hacer evaluación formativa, pero nosotros proponemos la rúbrica como un elemento fundamental, sobre todo por los grandes grupos que tenemos. Si no, pues podremos hacer otro tipo de evaluaciones que nos conecten más con esos procesos de formación. Entonces, aquí tenemos un top 10 de orientaciones, son como algunos tips que yo quería dejarles ahí puestos sobre las orientaciones pedagógicas y didácticas, pero que ustedes van a encontrar más ampliamente en el documento de orientaciones pedagógicas y didácticas del lenguaje. Entonces, allá lo van a encontrar. ¿No? Bueno, ya para ir finalizando, tenemos la estructura de nuestra matriz de priorización de aprendizaje para la educación media en el área del lenguaje. Nuestra matriz de priorización está diseñada precisamente de algunos elementos que yo quiero que ustedes reconozcan. Master, ¿podemos ampliar un poquito, por favor, la presentación para que los profes vean los elementos? Listo. Entonces tenemos la matriz de priorización de aprendizajes, que va a ser la malla que ustedes van a conocer, ¿cierto? Es una malla que está en Excel y esa malla está dividida en varias columnas. Yo quise hacer un mapa conceptual aquí para que ustedes pudieran observar cómo está diseñada. Entonces, esa matriz de priorización de aprendizajes de la educación media en el área del lenguaje tiene una primera columna donde aparece el aprendizaje esencial, ¿cierto? ¿Cuáles son nuestros aprendizajes esenciales para cada grado por semestre? Porque acuérdense que desde esa perspectiva está nuestra propuesta. Después, en la segunda columna, después de los aprendizajes esenciales, al frente ustedes van a encontrarse las habilidades a las que apunta ese aprendizaje esencial. Si ese aprendizaje esencial apunta más a la escucha, apunta más al habla, apunta más a la lectura y a la escritura, o si apunta a los cuatro, o si apunta a dos más específicamente, ¿cierto? Pero podríamos abarcarlos todos, ¿cierto? Luego están los estándares para noveno, décimo y once, porque claro, los cruzamos con nuestros referentes legales. Entonces vamos a tener aprendizaje esencial, habilidades y competencias con las que se relaciona ese aprendizaje esencial, los estándares con los que está relacionado ese aprendizaje esencial. Dentro de los estándares, pues vamos a tener los factores, los subprocesos, ¿cierto? Allí los vamos a encontrar, los factores, el enunciado identificador y los subprocesos. Y en la siguiente columna, en la cuarta columna, vamos a encontrar los derechos básicos de aprendizaje, cómo se relaciona ese aprendizaje esencial con los derechos básicos de aprendizaje que nos da el Ministerio de Educación. Y allí van a encontrar el enunciado y las evidencias de aprendizaje. ¿Sí? Y por último, van a encontrar la intensidad horaria, es decir, las horas asignadas para ese aprendizaje esencial. ¿Cierto? Así que ustedes se van a encontrar con una malla donde les proponemos una cantidad de aprendizajes esenciales para cada semestre, y cada uno relacionado con los estándares directamente, con los DBA, les ponemos las habilidades, los factores dentro del aprendizaje para que nosotros nos empecemos a adaptar. Van a encontrar de pronto como los temas que pueden desarrollar, cómo desarrollar los temas que podríamos abordar en ese aprendizaje y la cantidad de horas que deberíamos dedicar, ¿cierto? Adicionalmente, vamos a encontrar unas convenciones donde nos van a decir, bueno, cuál es el aprendizaje esencial que tiene mayor prioridad, cuál tiene prioridad alta, cuál tiene prioridad media y cuál tiene prioridad baja, ¿cierto? Porque hay unos aprendizajes a los que le tenemos que priorizar más que otros, ¿cierto? Siendo todos muy importantes, hay unos que sí deberíamos priorizar y ir dejando los otros en menos tiempo. Entonces ustedes se van a dar cuenta que en el horario o en las horas de dedicación hay unos aprendizajes que no son tan prioritarios y que tienen menos horas de trabajo. Listo. Entonces, así está diseñada más o menos nuestra malla o nuestra matriz de priorización de aprendizajes para la educación en el área de lenguaje. Bueno, profes,
Vamos cerrando. Seguramente vamos a poner un linkcito aquí en el chat ahorita, donde ustedes van a poder poner de pronto sus dudas, sus preguntas, sus temores, donde vamos a poder nosotros leer eso de manera posterior y tener en cuenta esos elementos para que ustedes, o para que nosotros nos acerquemos de manera posterior a ustedes con esas circunstancias, con esos temores y dudas que tienen alrededor de nuestra propuesta. Yo estoy presto, pues evidentemente, para responder luego esas circunstancias. Ustedes saben que hoy no tenemos tiempo, pero vamos a tener ese espacio donde ustedes pueden ir alojando como todo las dudas que les vayan causando, el acercamiento a los documentos, el acercamiento a las secuencias didácticas, el acercamiento a los procesos de aprendizaje, o a los procesos de priorización. Entonces, bueno, me alegra mucho haber compartido este espacio con ustedes. Espero que cuando se acerquen a los documentos, este video les pueda clarificar un poco más algunos elementos que se van a encontrar allí. ¿Sí? Es un acercamiento inicial para que ustedes puedan seguir explorando también esos documentos. Eh, y bueno, muchísimas gracias por este espacio que nos regalan a nosotros para comunicarnos con ustedes. Estamos muy comprometidos con la priorización de aprendizajes en la media. Estamos muy comprometidos con nuestros chicos para que logren procesos de aprendizaje más significativos y esperamos que esta propuesta logre generar cambios y transformar dentro de sus aulas la manera en que enseñamos y y nuestros estudiantes aprenden nuestra área. Muchísimas gracias.